El suelo desértico del noroeste de Nuevo México no ofrecía cuartel. Era una tierra esculpida por fuego antiguo y azotada por un viento implacable, un paisaje de basalto fracturado y toba blanqueada por el sol, indiferente a las vidas que se desarrollaban sobre él. Bajo un cielo desprovisto de contaminación lumínica, las estrellas eran puntiagudas como agujas e increíblemente brillantes, un lienzo frío e indiferente. El aire era tenue, seco, y transportaba el vago y acre aroma de la creosota y la salvia quemada. Pasaba la medianoche cuando los dos vehículos todoterreno deportivos de color oscuro, modificados con suspensiones de alta resistencia y sistemas de comunicación mejorados, completaron su aproximación final. Se arrastraron sobre el terreno quebrado, con los motores apenas murmurando, hasta que alcanzaron el punto de desembarco predeterminado, un sector designado dentro de una zona de exclusión recién establecida. Las puertas se abrieron de golpe y el equipo se movió como un solo hombre, con un movimiento fluido y ensayado. Eran fuerzas de operaciones especiales, una unidad pequeña y altamente especializada designada Sable. 6 operadores, cada uno un maestro en su oficio, cada uno un activo perfeccionado por años de misiones en entornos cinéticos. Sus rostros estaban ocultos por los dispositivos de visión nocturna de bajo perfil, montados en sus cascos, pero sus movimientos eran precisos, económicos, reflejando un entendimiento silencioso forjado en combate. El equipo fue descargado casi sin un susurro: maletines de armas, equipo de comunicaciones, sensores especializados y kits médicos. El desierto absorbió el sonido, envolviéndolos en su vasto silencio. Patch, el especialista médico del equipo, se movía con la silenciosa eficiencia de un cirujano. Comenzó a establecer una estación médica de campo, sacando un equipo de diagnóstico compacto y reforzado y una serie de kits de trauma. A su lado, Lumen, el operador de robótica e inteligencia técnica, desplegó un puesto de mando móvil. Sus pantallas, oscuras salvo por el débil resplandor de los diagnósticos del sistema, pronto cobraron vida con firmas térmicas, datos sísmicos e imágenes satelitales. A unos pocos metros de distancia, Quill, el francotirador designado y vigía, aseguró metódicamente el perímetro inmediato, moviéndose con la quietud sobrenatural de un depredador. No solo observaba, era los ojos y los oídos del equipo, la primera línea de advertencia. El informe inicial fue escueto, entregado por el líder del equipo, cuyo indicativo era simplemente Sable. Hablaba con frases cortas y sin adornos, su voz un murmullo grave. Discreción absoluta, sin testigos. Mantener el silencio operativo. Esto no es una amenaza convencional, es una anomalía. Sus palabras tenían la cadencia de un sargento instructor, una orden para concentrarse, para compartimentar. Los parámetros de la misión eran claros: investigar y neutralizar. Las pantallas de Lumen se poblaron con imágenes de satélite. Durante las últimas 2 semanas, una serie de extraños colapsos del terreno ocurrieron en este remoto cuadrante. Cráteres perfectamente circulares, que iban de los 10 a los 16 pies de diámetro, aparecían de repente, solo para sellarse con el mismo misterio desde abajo. El movimiento de cierre era lento, deliberado, semejante a un esfínter que se contrae o a la exhalación rítmica de algo colosal enterrado en las profundidades de la Tierra. El análisis preliminar confirmó que se trataba de esto último, una entidad inmensa que respiraba. No eran sumideros causados por la erosión del agua o desplazamientos geológicos. Eran demasiado precisos, demasiado uniformes, y pulsaban. Sable relató los eventos que habían provocado su despliegue. Primero, un equipo privado de sondeo geológico había desaparecido sin dejar rastro. Su última transmisión estaba distorsionada, llena de estática y un temblor subyacente que no era sísmico. Luego, un equipo de reparación civil, enviado a inspeccionar un pozo recién abierto, había sido aniquilado. No se detectaron explosivos ni un colapso convencional.
El suelo simplemente se los tragó, la tierra cerrándose alrededor de su equipo como fauces vivientes. Finalmente, una sonda de perforación operada a distancia, enviada a investigar, se había apagado. El último paquete de datos enviado estaba fragmentado, pero contenía firmas acústicas que desafiaban toda clasificación y una vibración subyacente consistente, con un movimiento subterráneo masivo. Informes no oficiales de los primeros en responder hablaban de un terror inexplicable, de algo bajo la tierra. Las implicaciones eran crudas. Quill, que ya se movía con su módulo de reconocimiento sísmico portátil, comenzó a desplegar la red de geófonos portátiles. No eran sensores acústicos estándar. Estaban diseñados para detectar vibraciones mínimas del suelo, capaces de diferenciar entre desplazamientos geológicos, movimiento humano y los patrones sutiles y rítmicos de un organismo vivo. Se movía con precisión experta, colocando cada sensor en una configuración radial precisa alrededor del perímetro de la zona anómala identificada. Su objetivo no era simplemente detectar movimiento, sino atrapar la migración de vacíos subterráneos, rastrear las vetas invisibles de movimiento bajo la corteza terrestre, como si cazara a un ser consciente. El viento del desierto, seco y fresco, azotaba su ropa, pero sus manos permanecían firmes, su concentración absoluta. Trabajó durante casi una hora, conectando metódicamente los geófonos a la unidad central de procesamiento, ejecutando diagnósticos, asegurándose de que cada sensor estuviera completamente operativo. El flujo de datos comenzó a poblar los monitores de Lumen, una serie de líneas verdes sobre un fondo negro, planas en la quietud actual, pero estaban esperando el pico, el temblor, la desviación de la línea base que señalara la presencia de la entidad que acechaba debajo. Con la red sísmica completamente desplegada y activada, el equipo se dispersó a sus posiciones de observación. El silencio en la frecuencia de radio táctica encriptada era absoluto, roto solo por el ocasional, casi imperceptible crepitar de la estática de la radio, o el leve susurro del viento nocturno a través de los escasos matorrales del desierto. Cada hombre sentía la sutil presión acumulándose, una tensión palpable que no nacía de la anticipación del combate, sino de lo desconocido. Esta no era una misión convencional, era un encuentro con algo antiguo, algo alienígena, algo oculto bajo milenios de toba y basalto. El aire mismo se espesó, pesado con una presencia invisible. Eran operadores, entrenados para confrontar y neutralizar, pero esto era diferente. Esto era una casa de un fantasma, un espíritu que se movía a través de la tierra sólida misma. El desierto contuvo el aliento. Las primeras vetas de luz del amanecer pintaron el horizonte oriental en tonos de púrpura amoratado y gris. El aire se volvió más frío, agudo con el olor a ozono. Bajo la superficie, la oscuridad permanecía absoluta, imperturbable por la fugaz transición de arriba. Lumen, encorvado sobre su consola de control, finalizó los diagnósticos previos al lanzamiento del mini-robot de orugas modificado. Era una plataforma reforzada, no mucho más grande que un perro de tamaño mediano, equipada con un sistema de detección y medición de la luz de alta definición, un sensible generador de imágenes por infrarrojos y una sonda acústica de diseño personalizado. Su objetivo: un tubo de lava cercano, una de las innumerables arterias subterráneas que acribillaban la meseta. Verificó la telemetría una última vez. Todo en verde. Desplegando, dijo, su voz plana, desprovista de inflexión. El robot, atado por un cable de fibra óptica que también funcionaba como su conducto de energía, se deslizó silenciosamente en las fauces abiertas del tubo de lava. La señal de vídeo cobró vida en el monitor de Lumen, un mundo granulado y monocromático iluminado por el potente sistema de diodos emisores de luz del robot. Las superficies eran resbaladizas, húmedas, cubiertas de una extraña baba fosforescente. No era orgánica en el sentido típico. Era un crecimiento mineralizado,
formando patrones retorcidos y enrevesados en las paredes de basalto. Esto no era una simple erosión geológica, era una disolución biogénica que ocurría a una escala y velocidad que desafiaba la comprensión convencional. La implicación fue inmediata e inquietante. Algo estaba metabolizando la roca. El robot se arrastró más profundo, sus orugas dejando leves huellas en la superficie viscosa. Después de varios minutos de progreso lento y deliberado, sus sensores acústicos registraron una anomalía. No era un zumbido constante ni una vibración continua. Era un pulso de baja frecuencia, un sutil aumento y descenso de la micropresión dentro del vacío subterráneo. El ritmo era constante, recurrente cada 7 minutos. Patch, cuya formación médica le daba una perspectiva única, se inclinó más cerca del monitor. «Es un ciclo respiratorio», murmuró, su voz tensa. «Una respiración». Un entendimiento colectivo y tácito pasó entre los miembros del equipo. La tierra bajo ellos no solo se movía, estaba respirando, estaba inhalando y exhalando. La revelación les provocó un escalofrío. Esto no era un fenómeno geológico pasivo. Era una entidad viva que respiraba. La tensión en la cámara se volvió palpable, una manta pesada y sofocante. Quill, monitoreando la red sísmica, lo vio primero. En su monitor, la señal del geófono número 4, ubicado a casi media milla de su posición, cesó abruptamente. La línea se aplanó. Verificó los diagnósticos, luego la señal en tiempo real del sensor. El cable estaba tenso, desapareciendo en una estrecha fisura en la roca de toba. No había signos de una rotura mecánica, ni deshilachado, ni extremo cortado. El sensor simplemente había sido arrastrado hacia la tierra, tragado entero. «Geófono 4 fuera de línea», informó Quill, su voz desprovista de emoción, pero sus ojos, visibles sobre sus gafas de visión nocturna, sostenían una intensidad sombría. Arrastrado, sin corte visible. Sable permaneció aparentemente tranquilo, pero su mandíbula estaba apretada. «Mantengan la calma, todas las estaciones, informen». Cada hombre acusó recibo, pero el mensaje era claro. Algo vivo y poderoso se movía activamente bajo la superficie. Estaba interactuando con su equipo, no accidentalmente, sino con una intención depredadora. Mientras Quill y Torque, el experto en demoliciones y brechas del equipo, trabajaban para determinar la causa precisa de la desaparición del geófono, todo el equipo lo sintió. Fue una vibración infrasónica sutil, casi imperceptible. No se registró en sus oídos, sino en sus pechos, una profunda resonancia que causaba una profunda sensación de náuseas y un miedo instintivo y primario. Morse, el especialista en comunicaciones y guerra electrónica del equipo, cuya experiencia era el análisis de firmas acústicas, lo identificó de inmediato. «Es la roca cantando», declaró, su voz tensa. Una frecuencia resonante. Movimiento de masa principal, pasando por un tubo lateral. No era un sonido que se oyera, sino una sensación física, una vibración profunda e inquietante que permeaba huesos y músculos, un heraldo visceral de algo colosal e incomprensible, moviéndose debajo de ellos. Era una ola de terror puro y sin filtros, transmitida directamente a sus cuerpos. Con este nuevo y aterrador descubrimiento, que la criatura se orientaba por vibraciones de baja frecuencia, Sable alteró inmediatamente su doctrina táctica. El movimiento convencional quedaba descartado. Ya no caminaban, se movían con sigilo e intención calculada. «Suelas silenciosas», ordenó Sable. «Reduzcan las vibraciones de impulso, pasos cortos y distribuidos. Minimicen el perfil cinético». Cada hombre se ajustó, cambiaron su peso, moviéndose con una gracia casi de ballet, sus botas especializadas absorbiendo los microimpactos de cada paso. Su movimiento se convirtió en un arrastre lento y deliberado, cada zancada corta, el peso distribuido uniformemente para minimizar su firma cinética. Se convirtieron en fantasmas en un mundo de vibración pura. Su objetivo era claro: moverse hacia el colapso de terreno más reciente,
las fauces pulsantes que habían identificado antes. Era su mejor oportunidad para obtener acceso, para encontrar la fuente de la amenaza. La criatura cazaba por el sonido, por la firma sísmica. Se movían tan silenciosos como la tumba, y al hacerlo, se volvieron invisibles para su enemigo subterráneo. La caza había comenzado, pero los roles se habían invertido sutilmente. El aire se cargó con el olor a tierra húmeda y a algo indefiniblemente alienígena, mientras el equipo se acercaba al colapso de terreno más reciente. Era una abertura irregular y circular, de casi 15 pies de diámetro, que continuaba pulsando con un ritmo lento y deliberado, como si el propio suelo bajo ellos fuera un organismo vivo que respiraba. Patch y Morse trabajaron rápidamente, recogiendo muestras de la extraña baba mineralizada que cubría los bordes de las fauces. Las procesaron a través de un espectrómetro de masas portátil y un kit de bioensayo, las pantallas parpadeantes de sus herramientas de diagnóstico, arrojando un brillo espeluznante en la penumbra subterránea. Su análisis confirmó la escalofriante hipótesis. Esto no era meramente un fenómeno geológico, era un organismo quimiolitotrófico masivo, evolutivamente adaptado. No era una creación biológica diseñada en un laboratorio, ni una desviación genética en el sentido habitual. Era algo mucho más antiguo, mucho más alienígena, algo que extraía su sustento directamente de la materia inorgánica de la propia Tierra. La revelación no solo trajo miedo, sino un profundo sentido de horror científico. Era un testimonio de la supremacía absoluta de la adaptación, una forma de vida tan perfectamente adecuada a su entorno, que redefinía todo lo que creían saber sobre biología. Los datos reconstruyeron una imagen aterradora. La criatura era similar a una colonia colosal y viviente, un híbrido de principios vermiformes y coralinos. Su cuerpo principal era una intrincada y ramificada red de tubos elásticos y mineralizados. Estos tubos actuaban como un sistema esquelético vivo, apuntalando vastos vacíos y túneles subterráneos, permitiendo a la criatura expandir su dominio a través de pura integridad estructural. Este armazón viviente canalizaba el sustento hacia un reactor principal central, un órgano de deglución masivo en forma de anillo, capaz de expandirse y contraerse para pasar a través de los tubos de lava existentes. Sus paredes, secretando potentes enzimas ácidas que disolvían la roca circundante. Esta estructura desafiaba la imaginación, una maravilla terriblemente eficiente de bioingeniería perfeccionada, a lo largo de incontables milenios de evolución subterránea. Era un verdadero depredador cinético. Quill confirmó su sospecha anterior. La criatura se orientaba principalmente a través de vibraciones de baja frecuencia. No respondía ni a la sangre ni al olor. Cazaba basándose en un perfil cinético. El patrón rítmico de los pasos, el zumbido mecánico de la maquinaria, el impulso repetitivo de un taladro. Cada paso que daban, cada respiración, cada movimiento se convertía en una señal, transmitiendo su ubicación a un cazador invisible. Su propia presencia, sus mismos medios de movimiento, los transformaban de cazadores en presas. La estrategia de sigilo absoluto, de minimizar su firma vibratoria, se convirtió no solo en una ventaja táctica, sino en una cuestión de pura supervivencia. Torque, el experto en demoliciones, presentó su informe a Sable, su voz sombría. La liquidación total de toda la colonia es inviable, señor. Su red tubular soporta eficazmente cientos de pies de roca suprayacente. La destrucción completa resultaría en un colapso masivo del terreno, un evento sísmico localizado. No solo destruiría la futura línea troncal de fibra óptica, sino que crearía un desastre ecológico en la superficie. El equipo comprendió las implicaciones. Su misión no era simplemente destruir, sino realizar una intervención precisa y quirúrgica. No debían causar una catástrofe mayor que la que intentaban prevenir. Añadiendo presión a la creciente situación estaba el estricto cronograma. La instalación de una línea troncal de fibra óptica crucial a través de esta misma región estaba programada para comenzar en los próximos días. Sus órdenes eran claras.
identificar la fuente de los desplazamientos del terreno, neutralizar la amenaza inmediata y asegurar que el área fuera segura para el proyecto de construcción. El tic-tac invisible de un reloj añadía un filo agudo y peligroso a su ya precaria misión. Operaban bajo un plazo, un recordatorio constante de las implicaciones más amplias de su fracaso. El aire del desierto, ya denso por lo desconocido, ahora zumbaba con la silenciosa e implacable presión del tiempo. Cada segundo contaba. Cada decisión tenía un peso. El objetivo estaba definido. El método número. En las profundidades del abrazo serpentino de los tubos de lava, donde el aire se volvía húmedo y pesado, pegándose a la piel expuesta, Torque expuso su propuesta. Su voz, usualmente ruda, estaba modulada para los confines estrechos de la cámara subterránea. Un bloqueo clásico, dijo, su dedo trazando un esquema aproximado en la pantalla de una tableta. La idea era simple, elegante en su aplicación a un adversario convencional. Sellar las salidas conocidas de la criatura usando pequeñas cargas de bajo rendimiento. Esto obligaría al organismo a converger en un nodo central, una zona de exterminio predeterminada, donde luego aplicarían una quemadura térmica concentrada, concentrando el golpe letal en un único punto controlado. Era una táctica diseñada para un enemigo predecible, una amenaza contenida. Sable consideró el plan. Era lógico. Se adhería a los protocolos establecidos para amenazas subterráneas. ¿Aprobado?, dijo, su voz cortante. Ejecuten. El equipo se movió con eficiencia experta. Navegaron por los túneles laberínticos, la única iluminación proporcionada por la baja potencia de sus linternas frontales, proyectando sombras largas y distorsionadas que danzaban con sus movimientos. Torque colocó cuidadosamente las cargas de pequeña brisura en puntos clave de estrangulamiento dentro de la red de la criatura. No eran explosivos de alta potencia. Estaban diseñados para crear colapsos controlados, para canalizar, no para aniquilar. Morse revisó meticulosamente los detonadores, asegurándose de que cada circuito estuviera limpio, cada conexión segura. Quill, siempre vigilante, mantenía sus ojos en el sismógrafo, observando cualquier desviación, cualquier pico que indicara el movimiento de la criatura. Patch, mientras tanto, permanecía alerta, listo para proporcionar ayuda médica ante cualquier contingencia imprevista, un centinela silencioso contra lo impredecible. La atmósfera se espesó con la tensa expectación de un resorte en espiral. Esta era su trampa, diseñada para forzar a la criatura a salir a la luz, para hacerla vulnerable. Fuego en el hoyo. La voz de Torque crepitó a través de las comunicaciones seguras. Una serie de golpes sordos resonaron a través de la roca, más una profunda conmoción que una fuerte explosión. Las cargas detonaron, enviando temblores localizados a través de la roca. El equipo contuvo la respiración, sus ojos fijos en la pantalla de Quill. En lugar de la convergencia anticipada, en lugar de un movimiento claro y singular hacia la superficie, el registro vibratorio en el sismógrafo de Quill floreció en una multitud de cabezas falsas. Pulsos reflejados de la red de la criatura. La criatura no salió. No entró en pánico. Fluyó. Redirigió su masa a través de su intrincada y ramificada red, sorteando sus bloqueos improvisados como el agua a través de un tamiz. Fue como intentar represar un río con un puñado de piedras, solo para descubrir que el río simplemente fluía a su alrededor. Su verdadera profundidad y amplitud, superando con creces sus estimaciones iniciales. Esta evasión destrozó su patrón de clasificación, demostrando una inteligencia y adaptabilidad que simplemente no habían previsto. El rostro de Torque, usualmente impasible, se ensombreció. Su táctica clásica, la base de su entrenamiento, había fracasado. La criatura no era una simple bestia reaccionando a estímulos externos. Había leído sus intenciones. Había anticipado su movimiento. Había evadido, no por fuerza bruta, sino por una inteligencia escalofriante y fluida, fluyendo a través de su laberinto subterráneo, absorbiendo el espacio en lugar de moverse hacia él.
La revelación trajo un pavor frío y creciente. Estaban lidiando con un adversario que desafiaba la doctrina militar estándar. No era un objetivo que pudiera ser arrinconado, no un problema que pudiera resolverse con explosivos convencionales. El fracaso de la táctica de bloqueo sembró las primeras semillas de duda, de miedo, en lo profundo del equipo. La incertidumbre de lo que enfrentaban comenzó a ejercer un profundo costo psicológico. Esto no era simplemente un animal salvaje, era algo que aprendía, algo que se adaptaba, algo que poseía una conciencia sobrenatural de su presencia y sus intenciones. Esto lo hacía mucho más peligroso, mucho más inquietante. Cada susurro en el silencio, cada vibración sutil en la tierra, ahora se sentía como una amenaza, un preludio a un ataque invisible. La paranoia comenzó a infiltrarse, una toxina silenciosa e insidiosa. El mundo subterráneo, que antes era un mero entorno operativo, ahora se sentía como una entidad viva y hostil. Ya no eran los cazadores. Eran los cazados, atrapados en una jaula geológica, su presa una pesadilla invisible e intocable. Tras el rotundo fracaso de la táctica inicial de bloqueo, Sable tomó la decisión. Tenían que ir más profundo. Tenían que encontrar el núcleo, el verdadero reactor principal del organismo. La red laberíntica de tubos de lava se extendía interminablemente ante ellos, una pesadilla geológica. Lumen preparó un robot modificado, una unidad más pequeña y ágil, diseñada para el reconocimiento en confines más estrechos. Lo equipó con una sonda acústica mejorada, diseñada para atravesar el propio infrasonido generado por la criatura y localizar el nodo primario. El equipo se movió con una cautela aún mayor, sus pasos medidos, su respiración superficial. El infrasonido ambiental, un zumbido grave y profundo, se hizo más fuerte con cada pie que avanzaban, emanando de las mismas profundidades de la Tierra, un recordatorio constante e inquietante de la colosal presencia que los rodeaba. Entonces, sucedió. Las pantallas de la consola de Lumen parpadearon. Luego se resolvieron en una imagen clara y horrenda. El robot lo había encontrado. En el monitor, una estructura semilunar se desplegaba lentamente. No era una boca en el sentido convencional, sin dientes, sin mandíbulas de hueso. Era un esfínter en forma de anillo, bordeado por placas quitinosas y radiales, como un ojo ciclópeo masivo que también servía como órgano de ingestión. Una lengua exploradora, un grueso haz de túbulos más pequeños y vibrantes, se extendía desde su centro, sondeando el espacio, cada túbulo actuando como una membrana de tambor en miniatura, detectando microimpactos diminutos en el aire. La visión era monstruosa, una grotesca obra maestra de ingeniería natural, que provocaba una mezcla visceral de repulsión y asombro ante su horrible adaptación. Era alienígena, incognoscible y absolutamente aterrador. La voz de Sable cortó el tenso silencio. Morse, generador de baja frecuencia, apunta a la estructura. Repele. Morse asintió, sus dedos volando sobre la consola. Activó el generador de baja frecuencia especializado, dirigiendo un potente impulso acústico directamente a la estructura recién descubierta. La intención era simple: desorientar, repeler, forzar la naturina a retirarse. El haz de infrasonido de alta potencia se estrelló contra la criatura. La respuesta fue inmediata y agresiva. Los movimientos de la criatura se aceleraron bruscamente. No retrocedió, no se retiró. En cambio, se abalanzó hacia la fuente del sonido. Una reacción depredadora en lugar de una huida de pánico. El esfínter en forma de anillo se abrió de par en par, y el haz de túbulo se lanzó hacia adelante. La imagen en la pantalla de Lumen se convirtió en un borrón caótico de carne alienígena y roca. Luego, con una sacudida nauseabunda, la señal se cortó. La señal del robot se aplanó. La criatura lo había ingerido. Se lo había tragado entero. El equipo se quedó helado, aturdido en silencio por el repentino y catastrófico giro de los acontecimientos. Su intento de disuasión acústica había fracasado, espectacularmente.
convirtiendo su ventaja tecnológica en la sentencia de muerte para su plataforma de reconocimiento. Su avanzado hardware, diseñado para sondear y defender, había sido inutilizado. La horrible implicación era clara. La criatura percibía su sonido como una invitación al ataque, una señal para ser consumida. Un silencio opresivo y ensordecedor descendió sobre la cámara, roto solo por el débil y agudo zumbido de su equipo de diagnóstico. El silencio era más aterrador que cualquier grito. Pero el silencio fue efímero. Después de unos minutos, el equipo lo sintió de nuevo. No solo el bajo infrasonido, sino un zumbido de baja frecuencia modificado y distinto. La criatura estaba aprendiendo. Comenzó a reproducir una modulación resonante de respuesta, un contrapulso de baja frecuencia que sobrecargaba sus propios sistemas de comunicación, creando un zumbido profundo e inquietante en sus huesos, en su propio cráneo. No era un eco, era una adaptación activa, una contramedida diseñada para incapacitar, para desorientar. La criatura había respondido a su ataque, no con la huida, sino con un sofisticado y adaptativo contraataque, demostrando su aterradora capacidad de aprendizaje. Ya no se enfrentaban a un animal, se enfrentaban a un intelecto en evolución. La pérdida del robot, junto con la escalofriantemente inteligente contrarresonancia de la criatura, comenzó a exigir un pesado tributo psicológico al equipo. El constante zumbido que calaba hasta los huesos, causado por el infrasonido de la criatura, era implacable, provocando náuseas, vértigo y una sensación generalizada de desorientación. Cada paso que daban resonaba a través de sus cuerpos, un faro en la penumbra subterránea. Cada movimiento se sentía como una señal torpe y estridente, amplificando su presencia. Patch, moviéndose por los estrechos confines del tubo de lava, administró estimulantes suaves, pero ni siquiera estos pudieron superar por completo la creciente sensación de claustrofobia, el peso sofocante de la tierra y la paranoia progresiva que comenzó a infectar la mente de cada hombre. Los propios túneles conspiraban contra ellos, un laberinto interminable y engañoso. El registro sísmico de Quill continuaba mostrando múltiples cabezas falsas, haciendo imposible localizar con precisión el nodo principal de la criatura. El organismo estaba creando deliberadamente el caos, fluyendo a través de su compleja red, confundiendo sus sensores, haciendo imposible discernir su verdadero núcleo. La misión había degenerado de una caza precisa a una búsqueda tortuosa y a ciegas. Estaban perdidos en un laberinto subterráneo, acechados por un depredador invisible e inteligente. La elusividad de la amenaza era una presencia constante y corrosiva. La criatura se sentía como una entidad invisible, respirando con la tierra, fluyendo por sus venas, una amenaza siempre presente. Su habilidad para evadir cada trampa, para deslizarse entre sus dedos, creaba una aterradora sensación de inversión de roles. Ya no eran los cazadores, eran la presa, encerrados en el abrazo aplastante de la tierra, sus propios pasos delatando su presencia. El cazador se había convertido en el cazado. Morse, encorvado sobre su consola, libraba una batalla perdida. Intentaba desesperadamente ajustarse a nuevas frecuencias de comunicación, encontrar un canal claro a través del ruido adaptativo de la criatura. Pero la contrarresonancia del organismo era implacable, encontrando constantemente formas de ahogarlos, convirtiendo sus comunicaciones internas en un murmullo entrecortado y casi inaudible. Sus sensores de repuesto, su equipo redundante, todo diseñado para la precisión y fiabilidad en entornos extremos, demostró ser vulnerable a este enemigo sin precedentes. La criatura estaba aprendiendo, adaptándose, contrarrestando cada una de sus ventajas tecnológicas. El equipo, acostumbrado al control, a la precisión, al dominio absoluto en sus entornos operativos, ahora se sentía ciego y sordo en la sofocante oscuridad. Su única guía era el pulso infrasónico del monstruo, un latido aterrador que resonaba dentro de sus propios huesos. Esta profunda sensación de impotencia, de vulnerabilidad absoluta,
Era la pesadilla más escalofriante para cualquier operador de fuerzas de operaciones especiales. Les despojaba de su entrenamiento, de su confianza, de su propia identidad. Estaban reducidos a seres primarios, moviéndose en una oscuridad alienígena, cazados por una entidad que entendía la Tierra mejor que ellos mismos. El aire estaba cargado de un miedo tácito, un pavor silencioso que permeaba cada fibra de su ser. Estaban verdaderamente solos y verdaderamente vulnerables. La misión había pasado de ser un ataque quirúrgico a una lucha desesperada por la supervivencia. El incesante zumbido que calaba hasta los huesos, la omnipresente sensación de la presencia pulsante de la criatura, la desconcertante imposibilidad de rastrear sus movimientos, y lo más crítico, el completo fracaso de cada enfoque táctico hasta el momento, comenzaron a minar la moral del equipo. El desgaste psicológico era implacable. Torque, con el rostro sombrío, su estoicismo habitual dando paso a un destello de desesperación, propuso una solución radical. Iniciar el colapso de la superficie, declaró con la voz tensa. Enterrarla bajo toneladas de roca, es la única manera. Era una medida desesperada, una inversión completa de los parámetros iniciales de su misión, pero ante la creciente desesperación, era su única opción viable. Sable lo interrumpió, su voz un raspado bajo y duro que no admitía discusión. Negativo, absolutamente negativo al colapso masivo. Sus ojos, normalmente impasibles, eran duros como el acero. Les recordó su objetivo principal: prevenir el peligro para el futuro proyecto de infraestructura, no crear una catástrofe nueva y mucho mayor. Un colapso de la superficie resultaría en un desastre secundario, aún más extendido. Un sumidero masivo e irreversible, directamente debajo de la línea troncal planeada. Anularía toda su misión, exacerbando el problema en lugar de resolverlo. Su decisión fue absoluta, inquebrantable. La prioridad era la misión, el objetivo estratégico, no un acto desesperado de fuerza bruta. El comandante ordenó al equipo reagruparse, reevaluar por completo su estrategia. Tenían que deshacerse de sus nociones preconcebidas, de sus doctrinas de combate arraigadas. Necesitaban dejar de pensar como soldados que aniquilan y empezar a pensar como cirujanos que necesitan extirpar un tumor maligno sin matar al paciente. Esto exigía un nuevo enfoque, tácticas fundadas no en la fuerza abrumadora, sino en la comprensión, en la astucia. Fue Quill, el francotirador y observador, cuya mente estaba entrenada para diseccionar patrones e identificar vulnerabilidades a distancia, quien ofreció una solución revolucionaria. Su voz era tranquila, analítica, cortando a través de la creciente desesperación. Invertir el enfoque, señor, propuso. En lugar de intentar expulsar a la criatura, donde es elusiva y abrumadora, atraer su nodo principal a una cámara silenciosa preparada. Se trataba de una cavidad natural, un callejón sin salida subterráneo, donde ellos controlaban el entorno y asestaban un golpe preciso y quirúrgico. La esencia del plan de Quill dependía del principal estímulo sensorial de la criatura. No sentía el olor, sino la estructura rítmica de las vibraciones. Crearon un falso rastro de presa colectiva, una caminata sincronizada y deliberada a lo largo de un amplio perímetro, con pasos cuidadosamente controlados y escalonados. Era una imitación deliberada de una manada dispersa y en pánico. Y luego, en el punto preciso donde se ubicaba la cámara silenciosa, ejecutaron un silencio repentino y absoluto. Esta caída en el ruido vibratorio se convirtió en el cebo. El organismo, al percibir el cese repentino del movimiento, el silencio abrupto de lo que creía ser un objetivo herido y pesado, se apresuraría a cerrar el vacío, a investigar la repentina ausencia de energía cinética. Fue una inversión táctica, convirtiendo su anterior vulnerabilidad en un arma. Las discusiones que siguieron fueron intensas, pero centradas. Ya no estaban reaccionando, estaban planeando, se estaban adaptando. La tensión en la cámara subterránea, anteriormente de miedo, ahora cambió a una de sombría determinación. Tenían un plan. Era audaz, era peligroso,
Pero era un plan, y en la opresiva y vibrante oscuridad, un plan lo era todo. Se dio la orden. La búsqueda de la cámara silenciosa comenzó. Lumen desplegó un enjambre de minidrones modificados. No eran plataformas de armas, sino pequeños y ágiles exploradores, equipados con sistemas de detección y medición de la luz de precisión y escáneres térmicos. Se lanzaron a través de la enrevesada red de tubos de lava, sus microrotores zumbando débilmente, mapeando el paisaje subterráneo, buscando una ubicación ideal, una cavidad natural lo suficientemente grande como para contener el reactor principal estimado de la criatura, pero fácilmente aislable y, críticamente, con un techo estable que no colapsara prematuramente. Después de horas de exploración minuciosa, navegando a través de pasajes claustrofóbicos y vastas y silenciosas cavernas, Lumen la encontró. Una burbuja de lava perfectamente formada, a cientos de pies bajo la superficie, una anomalía aislada en la roca interminable. Era su cámara. Torque se puso a trabajar de inmediato, modificando las cápsulas de termita. Ya no eran simples cargas explosivas, eran dispositivos a medida, diseñados para crear minichorros dirigidos de termita magnesio. Cada boquilla fue diseñada con precisión, para formar un chorro estrecho y dirigido hacia abajo de plasma sobrecalentado. El objetivo era quirúrgico: quemar con precisión a través del collar superior, mineralizado quitinoso, del reactor principal sin causar una destrucción masiva en la red tubular de soporte. Esto era primordial. Cualquier colapso incontrolado comprometía toda la misión, creando la misma catástrofe que fueron enviados a prevenir. Esto requería una precisión increíble, un delicado equilibrio entre el poder destructivo y el control absoluto. Morse, mientras tanto, abordó el desafío acústico. Desarrolló un complejo sistema de contorno acústico inverso, diseñado para cancelar activamente los ruidos externos y, crucialmente, para crear una sombra vibratoria alrededor del equipo. Esto era crítico para la operación de la cámara silenciosa. Sin embargo, conocía el riesgo. Le obligaba a operar en una zona de intensa retroalimentación infrasónica biomecánica, un asalto constante y desorientador a su sistema nervioso. La exposición corría el riesgo de causar vértigo severo, náuseas y desorientación, incluso daño auditivo a corto plazo. El riesgo era inmenso, pero lo aceptó sin dudarlo, comprendiendo la vital importancia de su papel para hacer invisible al equipo ante su presa. El equipo ensayó meticulosamente el patrón de presa innumerables veces. Era una secuencia compleja, una caminata sincronizada y rítmica, imitando a una manada dispersa y agitada, seguida de un silencio abrupto y absoluto. Quill usó sus geófonos para analizar su propio perfil vibratorio, refinando sus movimientos, asegurándose de que imitara con precisión a un objetivo herido y pesado. Cada paso, cada pausa, cada sutil cambio de peso se practicó hasta que fue impecable, un señuelo perfectamente calibrado. Aprendieron a caminar como uno, luego a congelarse como uno, convirtiéndose en un fantasma colectivo. Más allá de los simulacros físicos, Patch llevó a cabo una breve y centrada sesión psicológica. Preparó al equipo para la profunda privación sensorial que les esperaba en la cámara silenciosa. El silencio previsto era tan absoluto, tan profundo, que inducía claustrofobia y pánico, la mente humana luchando por hacer frente a la ausencia de todos los estímulos externos. Practicaron el control de la respiración, aprendiendo a ralentizar sus ciclos diafragmáticos, a minimizar las sutiles vibraciones de sus propios latidos, incluso el retumbar interno de sus sistemas digestivos. Tenían que volverse absolutamente quietos, absolutamente silenciosos, para volverse completamente invisibles a los receptores hipersensibles de la criatura. El aire en la cámara, una vez lleno de sus movimientos y conversaciones en voz baja, se convirtió en un vacío perfecto diseñado para atraer a su presa. La preparación fue agotadora, física y psicológicamente, pero sabían que era su única oportunidad. Sus vidas y el éxito de la misión
dependían de su capacidad para volverse completamente silenciosos. El equipo se movió a través de los pasajes subterráneos con un agudizado sentido del sigilo, un silencio deliberado, casi ritual. Cada paso fue cuidadosamente colocado, cada respiración superficial y controlada. El débil haz de sus linternas frontales cortaba la opresiva oscuridad, iluminando formaciones rocosas relucientes y el tenue residuo viscoso del paso de la criatura. En la superficie, el viento del desierto arrastraba polvo, pero en las profundidades de la tierra reinaba un silencio ominoso, roto solo por el intermitente y bajo pulso del infrasonido de la criatura. Sentían su presencia, un leviatán invisible respirando en sus nucas, su masiva mole desplazándose en algún lugar del laberinto geológico que los rodeaba. Dentro de la cámara silenciosa designada, una burbuja de lava en forma de campana invertida. La oscuridad opresiva era absoluta, aliviada solo por el tenue y localizado brillo de sus luces de trabajo montadas en la cabeza. Torque se movía con movimientos precisos y ensayados, asegurando las boquillas de termita modificadas alrededor del perímetro de la cámara. Cada boquilla estaba angulada con meticuloso cuidado, apuntando precisamente al punto previsto de la emergencia de la criatura, la zona de exterminio designada. Morse calibró meticulosamente su sistema de contorno acústico, ejecutando diagnósticos, preparándose para la supresión completa de todas las vibraciones externas e internas. Lumen, mientras tanto, finalizó la configuración de la última serie de sensores avanzados, diseñados para proporcionar una confirmación irrefutable de la entrada de la criatura en la cámara. Operación cámara silenciosa iniciada. La voz de Sable, tranquila y firme, cortó las comunicaciones. La primera fase comenzó. El equipo empezó a desplegar elementos pirotécnicos de bajo ruido que imitaban los pasos caóticos y en retroceso de una patrulla de infantería en la periferia de la zona objetivo. Era una maniobra de distracción clásica, diseñada para desviar la atención de la criatura, para dirigir su enfoque hacia una amenaza percibida en fuga, antes del ataque real. El sordo pum 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 de los detonadores resonó apagadamente a través de los túneles, creando una convincente ilusión de actividad distante, una falsa promesa de una comida fácil. Quill, con los ojos pegados al sismógrafo, monitoreaba la reacción de la criatura. Inicialmente, hubo confusión, una vacilación en los vastos movimientos subterráneos de la criatura. Luego, lentamente, la firma sísmica comenzó a cambiar, alejándose, atraída hacia la conmoción fabricada por los detonadores. Ahora era su turno. El equipo pasó sin problemas a su rastro de presa colectivo preensayado. Era una caminata rítmica, pero amortiguada, un patrón deliberado de pasos que, lenta e inexorablemente, conducía a la criatura hacia la cámara silenciosa. Se movían en la oscuridad absoluta, sus sentidos agudizados, sintiendo el infrasonido intensificarse con cada metro, volviéndose más claro, más distinto, una sinfonía aterradora que anunciaba su inminente perdición o su victoria final. Eran marionetas en un hilo invisible, atrayendo al monstruo a su trampa. Y entonces, en el momento preciso, cuando el sismógrafo de Quill confirmó que la masa principal de la criatura convergía directamente en su ubicación, cada hombre se congeló. La transición fue instantánea, absoluta. El caótico perfil de presa se disolvió en un silencio perfecto y profundo, un colapso completo del ruido vibratorio. El aire en la cámara se espesó, comprimido por la pura tensión. El silencio era ensordecedor, amplificando el frenético golpeteo de sus propios corazones en sus pechos, el único sonido en el universo. Ahora, todo lo que quedaba era la agonizante espera. El cebo estaba puesto. La trampa estaba armada. El cazador se había convertido en el fantasma. La red sísmica, mostrada en el monitor de Quill, registró un aumento aterrador. La masa colosal de la criatura se estaba acelerando, convergiendo rápidamente en su posición. Impulsado por el instinto de cerrar el vacío,
de investigar la repentina y tentadora ausencia de energía cinética, su nodo principal era atraído inexorablemente hacia la cámara silenciosa. La tensión en el aire se convirtió en una entidad física, un peso sofocante. Cada miembro del equipo sintió la tierra bajo ellos vibrar, un zumbido profundo y resonante, como si un gigantesco corazón alienígena latiera cada vez más cerca, su ritmo llenando sus huesos. Entonces, desde la abertura circular en el techo de la cámara, emergió. Lenta, deliberadamente, un collar plisado y blanquecino se extendió, su anillo interior brillando con un lustre viscoso y húmedo. Este era el reactor principal de la criatura. No era simplemente una sección de tejido carnoso, sino una construcción horrenda y viviente, alienígena y absolutamente grotesca. Pulsaba, explorando lentamente los confines de la cámara, sus placas quitinosas y radiales, expandiéndose y contrayéndose con un horrible movimiento orgánico. El haz de túbulos exploradores, los receptores, olfateaba el aire suave y lentamente, mapeando el vacío, buscando la anomalía que lo había atraído. Era una visión que desafiaba la comprensión, una entidad de pesadilla traída a la vida, representada con todo su horripilante detalle. ¡Fuego! La voz de Sable, una orden cortante, rompió el sofocante silencio. A su señal, la mitad de los minichorros de termita modificados con precisión se encendieron. Cegadores chorros de plasma incandescente de termita magnesio brotaron de sus boquillas, lanzándose hacia abajo, abrazando el collar superior y mineralizado del reactor principal. El aire en la cámara se llenó inmediatamente de un silbido ensordecedor, el olor acre de minerales quemados y el hedor nauseabundo de carne alienígena chamuscada. El calor intenso era palpable, incluso a través de sus trajes aislantes. Pero entonces, la devastadora revelación, las cargas restantes no lograron una combustión completa. Las capas internas de la criatura, de una densidad imprevista, estaban mucho más saturadas de humedad de lo predicho. Los chorros incandescentes de plasma, en lugar de quemar limpiamente, fueron sofocados por una espesa y viscosa bava que cubría las estructuras internas de la criatura, extinguiendo los chorros sobrecalentados antes de que pudieran alcanzar su objetivo principal. La criatura convulsionó, arqueando su forma masiva, emitiendo un chillido ultrasónico y estridente que rechinaba en sus dientes, un sonido de pura agonía y rabia. En ese momento crítico, la criatura, impulsada por el instinto y una inteligencia aterradora y adaptativa, seleccionó un nuevo objetivo. Contorsionó su forma masiva, el esfínter en forma de anillo cerrándose de golpe, y luego reabriéndose, sus túbulos extendiéndose, intentando aferrarse a la fuente de vibración más prominente en la cámara. Esa fuente era Morse. A pesar de sus meticulosos esfuerzos por suprimir todo ruido, a pesar de apagar manualmente sus sistemas principales, el ventilador de refrigeración de su bloque de comunicaciones y guerra electrónica montado en la espalda todavía emitía una minúscula microvibración, un zumbido débil y rítmico que, para los receptores hipersensibles de la criatura, brillaba como un faro en el silencio autoimpuesto. La amenaza ya no era una entidad general y amorfa. Se volvió personal, inmediata, ineludible. En el angustioso momento en que la criatura se abalanzó sobre Morse, el instinto primordial del equipo fue desatar cada arma a su disposición, abrir fuego, proteger a uno de los suyos. Pero Sable dio una orden que conmocionó a cada hombre, una decisión que desafiaba todo reflejo de combate. En lugar de intensificar el bombardeo, ordenó un silencio completo y absoluto, e inmovilidad. ¡Estáticos! La voz de Sable fue un siseo bajo y urgente a través de las comunicaciones. ¡Inmovilidad total! ¡Sin movimiento! ¡Morse, apágalo! Morse, con los ojos muy abiertos por una mezcla de terror y comprensión, se congeló. Sabía lo que Sable estaba pidiendo. Era su única oportunidad. Cortó manualmente la energía de su bloque,
sacrificando sus comunicaciones restantes y su único medio de defensa para volverse absoluta, totalmente silencioso. El aire en la cámara quedó suspendido, desprovisto incluso de un susurro, salvo por el distante y gutural zumbido de la criatura herida. El equipo, con una disciplina increíble nacida de un entrenamiento implacable, pasó sincrónicamente a la respiración estática. Sus ciclos diafragmáticos se ralentizaron, volviéndose casi imperceptibles, generando apenas ninguna firma vibratoria. Sus cuerpos se volvieron rígidos, los músculos bloqueados, cada fibra esforzándose por lograr una quietud absoluta. Su existencia se redujo al mínimo indispensable, una estatua colectiva y viviente. La criatura, con su forma masiva aún retorciéndose por la quemadura de la termita, giró lenta y ciegamente su ojo en forma de anillo, buscando la fuente de vibraciones repentinamente desaparecida. Sus receptores estaban sintonizados con la dinámica, con el movimiento, con la presencia de energía cinética. La repentina e inmovilidad absoluta del equipo, el cese completo de su perfil vibratorio, la desconcertó. Los había perdido. Un silencio opresivo y ensordecedor se apoderó de la cámara, un silencio tan profundo, tan pesado, que se sentía más agudo que cualquier sonido. La ausencia de vibración, de cualquier estímulo, era su propia presencia aterradora. Se abrió una breve y preciosa ventana de vulnerabilidad. El collar interno de la criatura, normalmente en constante movimiento ondulante, estaba ahora inmóvil, su vulnerable cúmulo neural expuesto por la incompleta quemadura de la termita. Cada miembro del equipo sabía, con una certeza agonizante, que esta era su única y última oportunidad. Torque, sin dudarlo, tomó la iniciativa. Su mente, perfeccionada por años de trabajo con explosivos, calculó instantáneamente el riesgo, la oportunidad. Se movió con una velocidad que desafiaba los confines claustrofóbicos, un borrón de movimiento en la penumbra. Activó manualmente una carga concentrada reservada, un minifrasco termobárico. No era una detonación explosiva. Era un sobrecalentamiento instantáneo, diseñado para crear un impulso térmico de choque, calibrado con precisión para un entorno húmedo y cerrado. La carga, pequeña pero potente, generó una onda de vapor sobrecalentado que permeó instantáneamente el cúmulo neural central en forma de anillo de la criatura. El efecto fue inmediato y devastador. El repentino choque térmico localizado provocó un colapso catastrófico de la coordinación motora de la criatura. El segmento principal convulsionó, luego se comprimió, plegándose sobre sí mismo, cortando el flujo circulatorio vital a sus tubos periféricos. La vasta red subterránea, ya no alimentada por su unidad central de procesamiento, comenzó un lento y controlado sifonamiento, retirando sus fluidos internos hacia las profundidades, un colapso controlado y agónico. La amenaza había sido neutralizada, no con una explosión, sino con un susurro abrasador y quirúrgico. Una exhalación colectiva recorrió al equipo, una liberación silenciosa de la tensión que se había acumulado en ellos durante horas. La criatura estaba vencida. Sable dio la orden para una verificación final y meticulosa. Patch, moviéndose con cautela hacia el ahora inerte reactor principal, confirmó que sus funciones vitales habían cesado. El órgano masivo era una cáscara colapsada y carbonizada, que resumaba lentamente un fluido espeso e no identificable. La vasta red tubular de la criatura, ya no sostenida ni nutrida por su inteligencia central, continuó su lento y controlado sifonamiento, retirando su biomasa y fluidos internos hacia los abismos más profundos e invisibles de la Tierra. La amenaza para la superficie, el peligro inmediato para el próximo proyecto de infraestructura, había sido eliminada. Mientras el equipo se preparaba para confirmar la liquidación total, Quill se congeló de repente, con los ojos fijos en su sismógrafo. Las líneas en la pantalla que previamente mostraban el sifonamiento agonizante de la criatura, ahora brillaban con un patrón nuevo e inquietante. Era una lluvia de ruido, una multitud de pequeños puntos vibratorios independientes, que se irradiaban hacia afuera desde la cámara
a través de los canales laterales aún intactos de la red de la criatura. Esto era algo nuevo, algo completamente imprevisto, algo que desafiaba su comprensión actual del organismo. La mente de Quill, acostumbrada al análisis rápido y al reconocimiento de patrones, reconstruyó las horribles implicaciones. Su voz, usualmente tranquila, contenía un temblor de incredulidad. «Señor», informó, «el nodo principal no era solo el nodo primario, era el segmento reproductivo. El reactor principal, críticamente dañado, en su agonía, se había fracturado. Se había descompuesto en fragmentos larvales autónomos. Cada fragmento, no más grande que la palma de una mano de un hombre, no era agresivo, pero su vector era claro. Una retirada rápida y deliberada hacia las profundidades de la Tierra, moviéndose con un movimiento sutil y no rítmico, diseñado para evitar cualquier firma vibratoria. Su objetivo era encontrar nuevas cámaras, más seguras, para reconstituirse, para reconstruirse. Patch comprendió de inmediato la importancia biológica. Al perder la macroestructura, la colonia se dispersa en semillas para restablecerse, explicó con la voz sombría. Esto significaba que la aniquilación completa y absoluta del organismo requería que persiguieran estos fragmentos hasta los capilares más inestables y delgados de la red subterránea, un movimiento que conllevaba un riesgo casi suicida de colapsos masivos e incontrolables. Tal persecución no ofrecía garantía de exterminio total, solo una alta probabilidad de su propia muerte. El comandante Sable sopesó las sombrías opciones. Perseguir los fragmentos significaba una probabilidad extremadamente alta de sus propias muertes, sin ninguna seguridad de erradicación completa. Permitir que los fragmentos se retiraran significaba que se trasladarían a cámaras más profundas y secas, volviéndose latentes, y era poco probable que resurgieran en ausencia de vibraciones fuertes y sostenidas. Este era el momento de la verdad. Su misión no era simplemente la liquidación, sino una elección compleja entre su propia seguridad y una victoria absoluta, pero inalcanzable. La batalla no había terminado. Simplemente había cambiado de forma, pasando de un enfrentamiento cinético a un dilema estratégico. Una guerra silenciosa de pragmatismo contra el deseo humano inherente de la victoria total. El desierto contuvo el aliento, esperando la decisión. La decisión de Sable, cuando llegó, fue rápida y decisiva. Contrariaba los principios arraigados de la doctrina militar tradicional, pero se alineaba perfectamente con el pragmatismo despiadado forjado por años de despliegues de las fuerzas de operaciones especiales. En lugar de perseguir un curso imposible y suicida de liquidación total, implementaron el aislamiento técnico. Esto significaba crear una barrera subterránea controlada, un impedimento permanente diseñado para evitar que los fragmentos regresaran alguna vez a la superficie. No era una victoria de aniquilación, sino una victoria estratégica de contención. Torque se puso a trabajar de inmediato, utilizando las cargas restantes con la precisión de un cirujano. Las colocó meticulosamente alrededor del perímetro de la cámara silenciosa y a lo largo de los túneles de acceso críticos, preparándose para una barrera controlada de desprendimientos de rocas. No eran demoliciones destinadas a la destrucción, sino a la ingeniería. Cada microdetonación fue calibrada para colapsar solo los bordes de los túneles, creando un cinturón vibratorio sordo, una zona de roca disgregada que dificultaría severamente el movimiento ascendente de los fragmentos larvales. Trabajó con una sombría determinación, sabiendo que el tiempo era un factor crítico. Los fragmentos ya se estaban dispersando. Morse, mientras tanto, desplegó una serie de trampas vibratorias pasivas. Eran cilindros huecos de aluminio, finamente ajustados para resonar a las frecuencias específicas de los pasos humanos. Estos indicadores actuaban como un sistema de alerta temprana, señalando cualquier emergencia secundaria de los fragmentos, estableciendo una nueva línea permanente de observación y control. No era un arma, sino una estrategia a largo plazo de disuasión y vigilancia. No se trataba de erradicar a un enemigo, se trataba de gestionar una amenaza subterránea persistente.
Sable estableció un enlace satelital seguro con su elemento de mando. Su voz era plana, desprovista de emoción, transmitiendo los fríos y duros hechos de la operación. Designó oficialmente el resultado de la misión como amenaza para la superficie neutralizada. El informe fue honesto, despojado de adornos, sin ningún intento de ocultar la verdadera escala del problema. No habían silenciado la verdad, pero habían tomado una decisión profesional. La contención segura y controlada era infinitamente preferible a la erradicación total y destructiva que resultaba en un colapso catastrófico del terreno y un daño ambiental más amplio. Fue una victoria de la necesidad, no de la gloria. El equipo se preparó para la extracción, la noche del desierto cerrándose a su alrededor, una vasta e indiferente extensión. Partieron, cada hombre plenamente consciente de que su victoria era funcional, pero no absoluta. Esta no era la heroica destrucción de un monstruo de una producción cinematográfica. Era una resolución pragmática y profesional, diseñada para proteger a la población civil y la infraestructura crucial. Habían ganado tiempo. Habían establecido una nueva línea de observación, un centinela silencioso contra una amenaza futura. Pero la batalla no había concluido. Simplemente había pasado a una nueva fase, más sutil. La lucha siempre estaba en curso, siempre adaptándose, y ellos también. Horas después, el polvo de sus vehículos de partida era una débil y persistente columna en el horizonte. Los dos vehículos todoterreno deportivos oscuros, sus suspensiones de alta resistencia absorbiendo el áspero abrazo del desierto, ya estaban a millas de la zona de exclusión, dirigiéndose hacia una pista de aterrizaje remota. El sol, un disco brutal e implacable, comenzó su lento e inevitable ascenso, pintando las mesas quebradas con una luz cruda e intransigente. Mientras los vehículos devoraban las millas, un pico repentino y sutil se registró en el borde de la red sísmica remota de Quill. Estaba desplomado en su asiento, exhausto, pero sus sentidos permanecían hiperalerta. El impulso era débil, apenas discernible en medio del ruido geológico ambiental, pero estaba allí. Se inclinó hacia adelante, ajustando la ganancia en su monitor portátil, sus ojos entrecerrándose, enfocándose en los datos apenas perceptibles. El patrón era alarmante. No se ajustaba a la firma rítmica de los pasos humanos. Era algo completamente diferente. Repetía el patrón preciso de su propio señuelo cuidadosamente construido de la operación cámara silenciosa. Ese bucle específico de silencio más ritmo que habían usado para atraer al reactor principal a su trampa. La secuencia de pasos rítmicos y dispersos, seguida de un vacío vibratorio abrupto y total. La revelación golpeó a Quill con la fuerza de un golpe físico, enviando una ola de frío a través de su cuerpo exhausto. Las larvas no solo habían sentido su partida, habían registrado y ahora estaban replicando su propio bucle de silencio más ritmo, como un algoritmo de búsqueda. Significaba que la colonia se había adaptado no solo a las vibraciones naturales, sino también a los patrones tácticos antropogénicos. Había aprendido de sus propios métodos. Estaba usando su propio manual de tácticas en su contra. Quill transmitió los datos en bruto a Sable. Un pesado silencio descendió sobre el canal de comunicaciones seguras. La amenaza no había sido simplemente aislada. Había evolucionado. Se había vuelto más inteligente, más astuta, y ahora entendía sus tácticas. Esto no era el final. Era simplemente el comienzo de una nueva caza, más sofisticada. El equipo de Fuerzas de Operaciones Especiales salió de Nuevo México, dejando atrás tierras desérticas selladas y una escalofriante revelación. La liquidación, en el sentido más estricto, distaba mucho de estar completa. Simplemente habían ganado un respiro temporal, establecido una nueva línea de observación y trasladado el enfrentamiento a una nueva fase. La victoria que habían logrado era funcional, una contención estratégica, pero no era absoluta. En las profundidades de la Tierra, millones de pequeñas semillas se estaban reformando, adaptándose y esperando su momento.
Reprodujeron el bucle de silencio y emergieron de nuevo, no como una bestia ciega e impulsada por el instinto, sino como una entidad que aprendía. Emergieron y cazaron, y la próxima vez conocían a su presa.